Hola, buenos días o buenas tardes, según donde estemos. Hoy vamos a comenzar con la última clase sobre grupo. ¿Se acuerdan que la clase anterior estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con lo grupal en el sentido de, ¿por qué un trabajo grupal en obesidad? ¿Cuáles eran los momentos de un grupo? Apertura, desarrollo y cierre. Estuvimos viendo toda la cuestión que tenía que ver con los dos ejes del trabajo en los grupos terapéuticos, los dos ejes que tienen que ver con el aprendizaje y lo terapéutico propiamente dicho. Bueno, estoy haciendo un pequeño repaso acerca de lo que dimos en esa clase, que podríamos, estuvimos hablando también del objetivo, de por qué un grupo terapéutico en obesidad y del objetivo y de cómo, nosotros en los grupos terapéuticos donde trabajamos aquí, además de ser reducidos en número, que eso creo que se los había, espero habérselos remarcado, porque justamente una de las características que hace posible un tipo de interacción y que además el terapeuta pueda conocer la problemática de cada uno desde lo grupal es que, que los grupos sean reducidos en número. Para mí el mejor número para trabajar en grupo está entre las 8 y las 12 personas como máximo, en este tipo de estructura grupal. Hay otras estructuras que tienen otro tipo de formato, como la asamblea o como grupos de muchas más personas, donde se trabajan con otro tipo de técnicas, ¿no? Acá, en este tipo de grupos, en donde la duración del grupo es de hora y media, y donde trabajamos básicamente con la palabra y con algunas técnicas de trabajo corporal o lúdicas, el número tiene una importancia capital, diríamos, como para que todas las participantes tengan la posibilidad de involucrarse, para que además, como les decía recién, los podamos conocer y podamos estar atentos a cada una de las manifestaciones de los pacientes en un momento dado. Bueno, el tema que vamos a terminar hoy tiene que ver con lo que Ana María Fernández y Del Cueto han trabajado, que son las formaciones imaginarias grupales, en un artículo que se denomina el dispositivo grupal, que después yo después de la última clase les voy a hacer un adjunto de toda la bibliografía del curso para que ustedes tengan. En este artículo, Ana María Fernández desarrolla el tema de las formaciones imaginarias grupales, que tienen que ver con todo lo que hace a la matriz grupal, la red de identificaciones, el mito y la ilusión grupal, que es lo que vamos a desarrollar hoy. En la reunión pasada yo les había dicho que, ¿qué es lo que hace que un grupo tenga vida? Porque en la reunión anterior, en la clase anterior, cuando hablábamos de los aspectos formales o del objetivo grupal, el objetivo grupal puede, tener mucha fuerza en un grupo, pero no hace a la matriz grupal. El objetivo grupal, dice Ana María Fernández, es más bien convocante, pero no estructurante de un grupo. Pero vamos a repensar un poco lo que dice Ana María Fernández acerca de qué es un grupo. Dados un tiempo, un espacio, un número de personas y algún objetivo común, se crean las condiciones de posibilidad para que un agrupamiento se constituya en un grupo. Dice Ana, tiempo, espacio, número de personas y objetivo conforman un dispositivo. Fíjense que acá estamos diciendo que estas condiciones de posibilidad son las que van a dar esa posibilidad de que ese agrupamiento se constituya en un grupo. Porque esas condiciones estén, no podemos hablar de que todavía ese grupo se ha constituido como tal.
todo grupo, digamos, se va a ir estructurando como tal, más que por la tarea que lo convoca o por el objetivo, más bien por un conglomerado de representaciones imaginarias que van a ser comunes a los miembros de un grupo y que son los que le van a ir conformando esa energía y esa dinámica de grupo que lo va a hacer atractivo y que va a hacer que las personas se sientan, digamos, a medida que va transcurriendo en el tiempo, se sientan pertenecientes a ese grupo, sientan que ese grupo es realmente el grupo que les pertenece. Para que un grupo se pueda constituir como tal, tiene que formarse lo que llamamos la matriz grupal. Esta matriz grupal es las primeras sensaciones, digamos, que las personas van sintiendo acerca de los otros, son los primeros registros de empatía, de atracción, de rechazos, que van sintiendo las personas cuando se encuentran en un grupo. Esa matriz grupal va a estar dada también por esos integrantes que a lo mejor no faltan nunca, que son los que llegan a horario, que comienzan, digamos, a formar parte de lo que sería lo más referente de ese grupo. Para que se constituya un grupo es necesario que se constituya esa matriz grupal. Esa matriz grupal va a estar determinada por algunos miembros del grupo, porque en todo grupo los miembros no son estáticos, y menos en obesidad, en donde, como habíamos hablado en las clases anteriores, donde los grupos son grupos abiertos y hay un ingreso de personas en diferentes momentos del transcurrir grupal. Entonces, muchas veces van cambiando los miembros de ese grupo. De todos modos, hay una matriz que va a tener una permanencia. Esa es la matriz que le va a dar al grupo sentido. Cuando esa matriz se disgrega, digamos, que esto también muchas veces sucede en los grupos terapéuticos y en los grupos terapéuticos de obesidad también, por estas cuestiones de la misma problemática que yo les decía, porque el paciente obeso es un paciente que va deambulando por distintos tratamientos, por lo tanto a lo mejor puede estar en un grupo a lo mejor durante un año de su tratamiento, o puede estar tres reuniones. Puede estar 3 meses o 6. Sin embargo, siempre va a haber dentro de ese grupo de entre 8 y 12 personas, va a haber un número de personas que van a constituir esa matriz y que van a ser las que tengan mayor permanencia. Esta matriz grupal que se va a ir formando desde los inicios del grupo, que tiene que ver con estas sensaciones de atracciones y rechazos, empatía. Cada vez que un grupo comienza, cada vez que una persona se integra a un grupo, digamos que todo encuentro grupal es como un reencuentro, porque esas sensaciones de apatía, de atracción o rechazo van a tener que ver con algunos personajes de nuestra historia. Vieron que uno por ahí cuando ingresa en un grupo y mira a una persona y dice, este cómo habla me hace acordar a fulano, o aquella, el pelo rubio me hace acordar a... Y así uno va teniendo referencias de personas que constituyen su historia. Esto va a ser la base de esa matriz grupal. La otra cuestión que también tiene que ver con la matriz grupal es la investidura del coordinador y la propia institución a través de las pautas institucionales y a través de el poder, digamos, real o ilusorio que esa institución transmite. En los grupos de obesidad, por lo menos los nuestros, la institución tiene un lugar muy importante también, porque no es solo un grupo terapéutico coordinado por una psicóloga, sino que es todo un instituto que trabaja
como referente, digamos, en función de la obesidad. Entonces los grupos están enmarcados en esa institución en donde hay un equipo terapéutico, donde hay un lugar que transmite también una serie de pautas, podríamos decir, explícitas e implícitas, que también hace a esa... también van a influir y van a determinar las posibilidades de constitución de ese grupo, ¿se entiende? O sea, hay varios ejes que van a determinar que un grupo vaya saliendo de la serie y se constituya en un grupo. Voy a volver a repetir, los miembros de ese grupo, las posibilidades de atracción y rechazo y toda esa interacción que se va a ir configurando a partir de ese encuentro, la institución y el coordinador. Ahora vamos a ver específicamente cuál es el mecanismo prioritario que hace que esta matriz grupal se vaya desarrollando en un grupo y el mecanismo fundamental que hace que los grupos tengan un sentido en la vida de una persona tiene que ver con el mecanismo de identificación. Freud definió el mecanismo de identificación como el proceso psicológico a través del cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma total o parcialmente sobre el modelo de este. Los procesos de identificación son procesos que además podríamos dividirlos en identificaciones primarias e identificaciones secundarias. Las identificaciones primarias tienen que ver con nuestros primeros encuentros, diríamos, desde que nacemos, con las figuras significativas, nuestra madre, nuestro padre, y bueno, y así a lo largo de la vida nos vamos identificando, nos vamos realizando este proceso a través del cual nos vamos identificando con distintas figuras de nuestra vida que van a ir constituyendo parte también de nuestra personalidad. En un grupo, el proceso de identificación, las identificaciones, podemos decir que son secundarias, ¿no? O sea, no tienen que ver con esas identificaciones primarias que hacen al nudo de nuestra historia, sino que tienen que ver con identificaciones secundarias como todo lo que nos va sucediendo más hacia la vida adulta, digamos, ¿no? O sea, hacia que cuando salimos de la infancia y la adolescencia y empezamos a identificarnos con otros personajes de la vida a través de cómo la vamos atravesando. Entonces, en un grupo, el mecanismo que funciona como motor de la vida de un grupo es el mecanismo de identificación. Ese mecanismo de identificación que se va produciendo entre los diferentes miembros de un grupo, que algunos se identificarán con algunos, otros con otros, a partir de rasgos, a partir de maneras de hablar, a partir de cómo viven la problemática de la obesidad, a partir de edades o de momentos históricos. A mí me pasa lo mismo que a vos, o eso que vos dijiste, y uno va escuchando esto en el grupo, se va formando lo que denominaríamos la matriz identificatoria. Esa matriz grupal es una matriz de identificaciones. Va a haber miembros en un grupo, no sé si después podré adjuntar la imagen, pero hay un dibujito que se forma, que está dibujado en esto de la matriz identificatoria, con flechitas, que vamos a ver que las personas a lo mejor va a haber algunos modelos en un grupo que son más referentes de identificaciones que otros, ¿no es cierto? Y entonces esa corriente, podríamos decir, identificatoria entre los miembros de un grupo es lo que va generando esta dinámica grupal, es lo que le va a dar sentido al grupo, es lo que le va a dar movimiento, acción, permanencia. La matriz identificatoria es el motor de la vida de un grupo, no es ni su tarea, ni su objetivo, ni la individualidad de sus miembros. Es esa matriz de identificaciones que hace que las personas se sientan que ese grupo tiene sentido en la vida de cada uno. Uno de los elementos que incide en forma determinante también en el proceso identificatorio y en esta matriz es la mirada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que el grupo tiene que ver con la imagen redondeada, que tiene que ver con el círculo?
En los grupos terapéuticos, la modalidad del encuadre grupal es las sillas o los almohadones puestos en círculo, lo cual hace que las personas puedan interactuar entre sí, pero que básicamente puedan mirarse. Entonces, a partir de la mirada es lo que va a hacer, la mirada es lo que va a incentivar estas identificaciones. Por eso es más difícil producir matriz identificatoria cuando uno, por ejemplo, da una clase, ¿no es cierto? O cuando tiene otras formas grupales como, yo les decía, la asamblea, o sea, aparecen otras cosas. A lo mejor sube una persona y cuenta un testimonio y las personas van a decir, ah, sí, pero este circuito de interacción grupal que se da en los grupos terapéuticos de número reducido tiene que ver con la posibilidad de que este movimiento identificatorio se despliegue con mucha más posibilidad, ¿no es cierto? Esta red de identificaciones que tiene que ver con el conjunto de las estructuras vinculares, digamos, que se van a dar en un grupo, habla de la subjetividad grupal. Esta red identificatoria es la que va a diferenciar un grupo de otro. Los grupos no son iguales y cada grupo va a tener su particularidad. Por eso muchas veces las personas dicen, bueno, no, voy a recuperar en el grupo, supónganse, de la tarde. Y cuando van a ese grupo se sienten ajenas porque su grupo, digamos, que tiene una modalidad particular, que tiene una forma particular de interactuar, que tiene una manera en la cual los miembros se manejan, no es el propio, entonces se siente ajena en ese grupo, ¿no es cierto? Es interesante, después las personas dicen, no, mejor prefiero no faltar para no tener que recuperar en otro grupo. Esa posibilidad está. Aunque nosotros no es que la promovamos demasiado por la cuestión de que es mejor que cada persona pueda constituirse como parte de ese grupo en el cual eligió o comenzó, ¿verdad? Entonces, decíamos que esta red identificatoria es lo que le da vida, le da particularidad a este grupo y es lo que va a resultarle significativo a cada uno de sus miembros para tener ganas de seguir perteneciendo a ese grupo, de seguir asistiendo. Si esa matriz no se constituye, el grupo presenta como una característica de dispersión, que esto muchas veces sucede, ¿no? Hasta que no se constituye esa matriz grupal, los grupos tienen así como momentos más de serie, en donde a lo mejor un día vienen 3, otro día vienen otros 3 distintos, y hasta que empieza, a veces cuando hemos formado un grupo y hace poco tiempo que está funcionando, tenemos que tener una cierta paciencia y ver de qué forma, digamos, ayudar a este proceso desde nuestro lugar de coordinación, porque hasta que se constituye pasa un cierto tiempo, ¿verdad? La otra cuestión que también tiene que ver con la matriz grupal, habíamos hablado de la red de identificaciones. La otra red es la red transferencial. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la otra clase acerca de lo que era la transferencia? La red transferencial es lo que se constituye de los miembros hacia el terapeuta o hacia el coordinador grupal. Este proceso transferencial que tiene que ver con las figuras de conducción grupal, si bien también muchas veces se pueden dar procesos transferenciales entre las personas de un grupo, entre las personas funciona mucho más el mecanismo de identificación. Es con las figuras de autoridad que representan, con los que dirigen y conducen el grupo, en este caso los terapeutas o los coordinadores, sobre quienes, se producen los procesos transferenciales. ¿Por qué? Porque representan un determinado poder y por lo tanto son lugares de mayor caudal transferencial. Las identificaciones le dan
digamos, son el motor de un grupo y la transferencia es lo que posibilita que esas identificaciones se realicen. ¿Por qué digo esto? Yo siempre digo cuando trabajamos con los profesionales que se forman en grupo, es que esos procesos se formen tiene mucho que ver con cómo los terapeutas vamos a coordinar un grupo y cómo vamos a digamos, transmitir a partir de la coordinación que tiene que ver con nuestro estilo, que tiene que ver con nuestra propuesta, que tiene que ver con nuestra manera de coordinar, es lo que va a propiciar este mecanismo identificatorio. Por supuesto que no es que el 100% depende del coordinador, porque por supuesto que depende también y mucho de los miembros de ese grupo. Sin embargo, podemos decir que este lugar tan importante que juega el coordinador es determinante, digamos, para la constitución grupal también y para que estos procesos que estábamos diciendo acerca de la red identificatoria se puedan desplegar. Depende mucho de cuál es el clima que como coordinadores vamos creando en ese grupo, ¿verdad? Hay dos formaciones particulares que se van a dar en todo grupo que tenga un cierto tiempo de permanencia y que por lo tanto se haya constituido en ese grupo una matriz grupal. Estas dos formaciones, que son dos formaciones imaginarias, son la ilusión grupal y el mito grupal. Primero vamos a definir qué es una ilusión. Una ilusión podemos decir que es una quimera, que es un sueño. Dice Freud que la ilusión es la creencia que tiene que ver con el impulso para satisfacer un deseo y que, digamos, prescinde de su relación con la realidad. O sea, la ilusión es aquello que yo creo que puede pasarme, que puedo conseguir, que puedo realizar y que a lo mejor no está tan conectado con la realidad. Es mi sueño, es mis ganas de que eso suceda. Cuando hablamos de ilusión grupal, decimos que la ilusión grupal es un estado psíquico particular que se observa en los grupos, ya sean terapéuticos, naturales o de formación, y que se expresa en frases como, diría Ansier, que es uno de los también especialistas grupales, en frases como estamos bien juntos, somos un buen grupo, somos el mejor grupo. Entonces, ¿cómo podríamos definir la ilusión grupal? En principio podemos decir que antes de definirla, quisiera decir que para que haya una ilusión personal o una ilusión grupal, debe existir un deseo que quiera ser satisfecho, una realidad que quiera ser cambiada o una historia que quiera ser modificada, un ideal que quiera ser realizado. O sea, no es posible una ilusión sin alguno de estos elementos. ¿Está? Si no tenemos ninguna ilusión, nuestra vida va a ser un poco opaca, diríamos, porque parte de esa sal de la vida son nuestras ilusiones, las cosas, los deseos que queremos realizar, las cuestiones que queremos cambiar, los ideales por los cuales defendemos y luchamos, o las historias que queremos transformar, ¿verdad? Entonces, si pensamos en un grupo, ¿cómo definimos la ilusión grupal? Y decimos entonces que la ilusión grupal es aquello que un grupo dado cree que puede realizar. En todo grupo, a partir de esta red de identificaciones y a partir de la interacción grupal y a partir del transcurrir del tiempo, se va a ir conformando esta ilusión grupal, se va a ir armando, digamos, entre los miembros esta idea de qué es lo que pueden lograr juntos. Entonces, desde esta ilusión es que va a obtener la fuerza necesaria para lograr sus objetivos, para sostener sus creencias, para enfrentar las adversidades. Pensando en esta cuestión de la ilusión, los otros días viene una integrante de uno de los grupos contando que
se va a casar su hija en marzo, y entonces dice, bueno, dice, tengo que adelgazar los kilos que me faltan porque quiero estar linda. Entonces, bueno, el resto del grupo dice, bueno, vamos a adelgazar todos para el casamiento de la hija de Ana María. En realidad no porque fueran a ir al casamiento, sino porque el grupo, como desde ese marco de la ilusión, es lo que cree que puede hacer ayudando a Ana María y a la vez ayudándose a ellos mismos, ¿verdad? La ilusión como motor del grupo va a organizar ese código común que le va a permitir al grupo sentir que realmente puede ser un grupo con posibilidades de satisfacer aquellos requerimientos que cada uno viene a buscar. Y la ilusión le da ese clima grupal de cierta alegría, de cierta complicidad, de cierto aire de vamos todos juntos. Bien, y la otra formación imaginaria muy importante también que aparece en los grupos es el mito grupal, dice Ana María. Ana María Fernández esta, no la del grupo. Los mitos son producciones imaginarias que dan cuenta del origen de algo, de la historia. En el caso de los mitos grupales, decimos que los mitos grupales son esos relatos que están apoyados en la historia real, que se van entrecruzando con la ilusión y que van haciendo como van contando la historia del grupo. Esto, ¿cómo lo vemos? Lo vemos cuando, por ejemplo, se integra algún miembro nuevo y las personas del grupo le empiezan a contar. No, porque nosotros, fíjense, aparece el nosotros. Hace un tiempo atrás, cuando pasaron tales cosas y empezamos, y te acordás que venía fulano y fulano en aquel momento le pasaba tal cosa y fue en aquel momento donde hicimos aquella fiesta y entonces, bueno, se va configurando este mito grupal, esta historia que forma parte del grupo, donde se van a ir entrecruzando también las historias individuales. En el mito grupal, que es siempre un relato, que siempre es la narración de un origen, que va a circular repetidamente, que los miembros de un grupo lo van a ir contando varias veces a medida que se van integrando miembros nuevos y donde otros van dejando de estar, pero van a formar parte de esa historia grupal, de ese mito. Va a estar, digamos, armado ese mito grupal. ¿Por qué se va a armar ese mito grupal? Por ese mecanismo, aparte que habíamos dicho antes, que es el mecanismo de identificación. Cuando en un grupo cuando en un grupo detectamos estas producciones imaginarias, estamos en un grupo. Cuando en un grupo podemos detectar la ilusión grupal, aparecen indicios que van marcando esta novela grupal, como diría Ana María Fernández, que va a estar constituida por el mito y la ilusión de un grupo, es que tenemos un grupo. Es que en esa matriz suceden estas cosas y entonces ese grupo tiene vida, ese grupo tiene un motor particular que lo va a distinguir de cualquier otro grupo a lo cual cada uno de sus miembros asista. Esto es lo que va a determinar que un grupo se mantenga o permanezca en el tiempo, a pesar de que algunos miembros vayan cambiando, ¿está? Porque, como les dije varias veces, como en esta cuestión de la obesidad, las personas van rotando en los grupos, van cambiando, de todos modos la permanencia de un grupo va a tener que ver con estas producciones imaginarias, con estos mecanismos de identificación que van a posibilitar que este grupo realmente tenga un sentido y que no se produzcan esos fenómenos de dispersión con tanta rapidez. ¿Se entiende lo que les quiero decir? O sea, para que un grupo realmente pueda funcionar, necesita que esa matriz tenga un tiempo de constitución y que se mantenga durante un tiempo. Bien, y para ir terminando, me queda alguna referencia a lo que es el lugar del coordinador. El lugar de un coordinador en un grupo es un lugar importante, no es el de simplemente el terapeuta, ¿no? El coordinador en un grupo de obesidad puede ser un terapeuta, o sea, un psicólogo
o también puede ser una nutricionista que esté formada en el trabajo grupal. Pero quiero hacer una aclaración también, porque una de las cuestiones que muchas veces sucede en los grupos y que es lo que hace que a lo mejor esos grupos no terminen de construirse en una matriz, es que muchas veces los coordinadores no intervienen hacia lo grupal, sino que intervienen solamente promoviendo las relaciones unidireccionales, o sea, entre los participantes y el coordinador. O sea, les cuesta más cuando uno tiene menos formación en la práctica grupal, cuesta más animarse a desplegar y permitir que ese entrecruzamiento de identificaciones e interacciones se produzca entre los miembros de un grupo y que uno sea un conductor y no un protagonista direccional, o sea, en donde cada una de las personas interactúa exclusivamente con el coordinador y hay menos interacción entre ellos. Para que en un grupo se produzcan estos fenómenos, como habíamos hablado, el lugar del coordinador tiene que ser un lugar en donde facilite la interacción entre los miembros, facilite y promueva el cuestionamiento, la producción de sentido, que sea un provocador o disparador más que alguien que está permanentemente hablando de la verdad o diciendo lo que hay que decir. El coordinador tiene que ser un interrogador de lo obvio, porque vieron que las cosas más importantes son obvias y uno muchas veces no las ve. El coordinador, desde ese lugar, que tiene un lugar diferenciado de los miembros del grupo, puede ser alguien que detecte alguna cuestión y simplemente haga una pequeña intervención, digamos, ¿no? No tiene que largar todo el speech acerca de lo que tienen que hacer las personas, sino que tiene que facilitar la interacción. Por eso, desde ese lugar, la figura del coordinador y el lugar del coordinador es tan importante para que esa eficacia realmente sea tal, ¿verdad? El coordinador va a tener distintas funciones dentro del grupo. Va a señalar situaciones, puede informar, puede proponer, puede disparar con alguna consigna, alguna actividad, puede tener algún tipo de intervenciones que hagan al aprendizaje, va a interpretar a veces, va a jugar y también va a propiciar el humor. El humor para mí es una de las condiciones que el coordinador tiene que aprender a desarrollar en un grupo, porque siempre que podemos reírnos un poco, siempre que podemos transformar creativamente ciertas situaciones desde el humor, vamos a tener mayor posibilidad tanto de la interacción entre los miembros como también de que esa matriz tenga así esa cosa liviana que nos permite el humor, que no por liviana es menos profunda, ¿verdad? Así que el lugar del coordinador es un lugar importante, es un lugar importante que no tiene que ser el dueño del saber el coordinador, sino que tiene que ser justamente alguien que promueva la interacción entre los miembros, que pueda jugar, que pueda usar el humor y que podríamos decir que su eficacia terapéutica va a estar dada también por algunos de estos otros elementos que anoté en esta, que tiene que ver con la ternura, con la confianza, con la paciencia, con la posibilidad de establecer límites claros, reglas y también con su imagen de autoridad. El coordinador tiene que ser alguien, un líder que tenga que ver con, o sea, un líder democrático dentro del grupo, pero con conciencia de límites y con conciencia de que es una autoridad que va a, que tiene el poder en el buen sentido de la palabra, diríamos, de conducir ese grupo. Así que bueno, finalmente podemos decir que el coordinador lo que tiene que poder es desarrollar la paciencia, que paciencia es brindar una actitud cariñosa, que no desespera, que es conceder a los otros el espacio y el tiempo que necesitan. El coordinador con paciencia es aquel que puede sostener el timón sin perder la esperanza. Así que bueno,
Muy bien, con esta última clase terminamos la cuestión de lo grupal como introducción, obviamente, porque habría mucho para trabajar en este sentido. Y nos quedan las dos últimas clases sobre el tratamiento y las etapas del tratamiento. Nos vemos la próxima.